Los susurros cesaron cuando me acerqué al ataúd. A través de mi velo negro, pude verla, en primera fila, secándose las lágrimas con un pañuelo con su monograma. La amante de mi esposo, con pendientes de diamantes que él había comprado con nuestra cuenta conjunta mientras me regalaba una batidora de cocina por Navidad. Yo, Abigail Taylor, permanecí inmóvil mientras el pastor pronunciaba palabras vacías sobre un hombre a quien nadie conocía realmente. Ni siquiera yo, su esposa desde hacía 23 años. Mi hijo Brian me apretó la mano, confundiendo mi postura rígida con dolor en lugar de la rabia fría y calculada que se había cristalizado dentro de mí durante los últimos 4 meses. «Lo estás haciendo muy bien, mamá», susurró. Si tan solo supiera lo que descubrí. Si tan solo supiera lo que había planeado. ¿Alguna vez has descubierto que la persona que compartía tu cama vivía una completa mentira? ¿Que cada cena de aniversario, cada viaje familiar, cada beso de buenas noches era solo una actuación más en su elaborado engaño? Cuando el hombre que has amado durante más de 2 décadas ha mantenido una vida secreta, con teléfonos ocultos, cuentas en el extranjero y promesas de un futuro con otra mujer, ¿cómo puedes empezar a distinguir lo que es real de lo que es ficción? Al terminar el servicio, se acercó a mí, Natalie Foster, 12 años menor que yo, la asistente administrativa de mi esposo en el banco. La mujer que creía tener derecho a llorar junto a mí. Abigail, dijo, con la voz quebrada por un dolor ensayado. Siento mucho tu pérdida. Paul fue excepcional. Gracias por venir, respondí con calma. La familia se reunirá en casa para una recepción. Deberías acompañarnos. Sus cejas perfectamente esculpidas se alzaron con sorpresa. ¿Estás segura de que eso es apropiado? Incliné la cabeza, como un depredador que evalúa a su presa. Claro. Paul habría querido que todos sus colegas especiales estuvieran allí. A las 3. Insisto. Mientras se alejaba, mi hijo parecía confundido. Mamá, ¿no es esa la secretaria de papá? ¿La que siempre trabajaba hasta tarde? Sí, querida, respondí. Justo la misma. Si alguna vez te ha traicionado a alguien en quien confiabas plenamente, comprendes el tipo de dolor que se transforma en algo mucho más peligroso que un desamor. Antes de que termine este video, verás cómo convertí el dolor en el arma perfecta. Dale me gusta, suscríbete y comparte si alguna vez quisiste ver que se hiciera justicia a alguien que la merecía profundamente. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. 23 años de matrimonio. Eso era lo que pensaba mientras miraba el segundo teléfono que encontré escondido en el bolsillo oculto de la bolsa de golf de Paul. 23 años de cuentas bancarias compartidas, fotos familiares en la repisa de la chimenea y planeando nuestra jubilación juntos. Antes de ese momento, mi vida había sido predecible, de la forma más cómoda. Administraba nuestra casa en Westridge Drive. Supervisaba nuestra cartera de inversiones hasta obtener una rentabilidad constante del 12% y forjaba la imagen de Paul como un respetado director de banco y un pilar de la comunidad. Era la mujer que coordinaba las galas benéficas, recordaba los cumpleaños de todos y me aseguraba de que nuestro hijo Brian tuviera todo lo necesario para la universidad. Nuestra casa de estilo Tudor en el prestigioso barrio de Bestridge fue idea de Paul. Dijo que debíamos mantener las apariencias. Yo prefería algo más acogedor, pero entendía la importancia de la imagen en su puesto. Creía que éramos socios. Esa ilusión se hizo añicos un martes por la mañana de abril. Había estado buscando tees de golf en la bolsa de Paul antes de su torneo del fin de semana. Mis dedos rozaron algo duro en lo que pensé que era un bolsillo decorativo. Curioso, abrí la cremallera y encontré un elegante teléfono negro que nunca había visto. La pantalla se iluminó con una notificación. Un mensaje de texto de alguien llamado N. Estoy deseando ir a Denver la semana que viene. ¿La misma habitación que la última vez? Extraño que me tocaras. Se me heló el cuerpo. Me quedé paralizado en el garaje. De repente, el teléfono parecía pesar 45 kilos. Debí haberlo confrontado de inmediato. Debí haber gritado, arrojado cosas, exigido respuestas. Eso es lo que hacen en las películas, ¿no? La esposa agraviada, con lágrimas corriendo por su rostro, lanzando acusaciones y jarrones a partes iguales. En cambio, tomé fotos del teléfono con las mías. Documenté cada mensaje, cada foto, cada recibo de hotel guardado en el correo electrónico.
Encontré una galería de imágenes que nunca podré olvidar, momentos íntimos entre mi esposo y su asistente administrativa en habitaciones de hotel en 3 estados. Su historial de mensajes se remontaba a 3 años atrás. 3 años de mensajes de trabajando hasta tarde esta noche y esta conferencia es muy aburrida dirigidos a mí, mientras él estaba con ella. Me temblaban las manos mientras revisaba mis registros financieros. Transferencias a cuentas que no reconocía. Recibos de restaurantes de lugares donde nunca habíamos estado juntos. Un comprobante de compra en Tiffany's por $8,700. Esos pendientes de diamantes en forma de lágrima que luego usaría en su funeral. Devolví el teléfono con cuidado, tal como lo encontré. Luego subí a nuestra habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de nuestra cama king size, la misma cama donde hicimos el amor, criamos a un hijo y, al parecer, donde él perfeccionó sus mentiras. No lloré. Todavía no. Algo extraño me estaba sucediendo. El dolor era tan intenso que se transformó en algo completamente distinto. Algo frío y preciso, como un diamante formándose bajo presión. Tenía opciones. Podía confrontarlo, exigir el divorcio, exponerlo públicamente. Podía destruir nuestra familia en un instante. O podría ser estratégico. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, solía decir mi padre, citando a Sun Tzu. Mi padre, quien me enseñó ajedrez cuando tenía 8 años, siempre insistía en pensar con 5 movimientos de antelación. Así que decidí jugar el juego largo. Al día siguiente, llamé a Margaret Winters, una contable forense que había ayudado a una amiga con su divorcio. Le dije que estaba planeando una sorpresa financiera para nuestro aniversario y que necesitaba un análisis completo de nuestros bienes sin que Paul lo supiera. Entre nosotros, creo que Paul podría estar planeando algo parecido, mentí. Quiero adelantarme. Ella se rió. Tu secreto está a salvo conmigo. Luego contacté con Benjamin Hughes, un investigador privado recomendado por un amigo de la universidad. Le pagué su anticipo en efectivo, que fui retirando en pequeñas cantidades durante varias semanas. Lo necesito todo, le dije. ¿A dónde va? ¿Con quién se reúne? Todas sus transacciones financieras, propiedades, todo. ¿Sospechas de infidelidad?, preguntó sin rodeos. Ya lo confirmé, respondí. Estoy buscando lo que aún no sé. Todo mientras dormía junto a Paul todas las noches. Todo mientras sonreía en la mesa. Planeaba la fiesta de graduación de Ryan y hacía el papel de esposa feliz. Me convertí en una actriz digna de un Oscar. Mantuve nuestra rutina habitual, café juntos por la mañana, mensajes de texto durante el día, conversaciones sobre el banco durante la cena. Le preguntaba por sus colegas, incluyendo a Natalie, con la dosis justa de interés casual. ¿Cómo va ese nuevo proyecto? ¿En el que está ayudando Natalie? Bien, decía él, sin sospechar nunca que yo sabía exactamente en qué proyecto estaban trabajando. Empezaron a llegar los informes. Margaret descubrió una empresa llamada Lakeside Property Development LLC, propiedad conjunta de Paul y Robert Foster, hermano de Natalie. Mi esposo había invertido $2,3 millones de nuestro dinero sin mi conocimiento. Las fotos de vigilancia de Benjamin mostraban a Paul y Natalie entrando en un apartamento en la calle Willow. Recibos de escapadas de fin de semana cuando Paul supuestamente estaba en conferencias bancarias. Una visita a una joyería donde gastó más en su regalo de cumpleaños que en mis últimos 5 regalos de Navidad juntos. El descubrimiento más devastador llegó 2 meses después de iniciar mi investigación. Correos electrónicos donde hablaban de su futuro juntos. Planes de esperar hasta que Ryan se graduara de la universidad al año siguiente para luego solicitar el divorcio. Detalles sobre cómo estructuraría la separación para minimizar lo que yo recibiría. John nunca revisa las cuentas, escribió en un correo electrónico. Me confía completamente las finanzas. Tenía razón. Había confiado en él. Ese fue mi primer error. Mi segundo error fue subestimarme. Lo que Paul no recordaba era que yo llevaba 15 años gestionando nuestra cartera de inversiones. Entendía las estructuras financieras, las implicaciones fiscales y los vacíos legales. Había sido yo quien sugirió el acuerdo postnupcial 3 años antes, cuando tuvo una breve indiscreción con su instructor de golf, un documento que firmó con entusiasmo para demostrar su renovado compromiso. Un documento con una cláusula de infidelidad que claramente no había leído con atención.
Estaba preparando mi caso meticulosamente, planeando confrontarlo después de la graduación de Ryan, cuando el destino intervino. Paul se desplomó en el hoyo 18 del Ridgeview Country Club. Un paro cardíaco repentino y completo. Sus compañeros de golf lo describieron como impactante, sin señales de advertencia, sin posibilidad de despedidas. Recibí la llamada una soleada tarde de jueves mientras revisaba los documentos de una cuenta offshore que Benjamin había descubierto. Por un instante, sin aliento, no sentí nada en absoluto. Luego, una compleja oleada de emociones, dolor, conmoción, alivio y algo más que no podía identificar. El hombre que había amado se había ido. El hombre que me había traicionado se había ido. Nunca tendría la confrontación que había planeado, la admisión que merecía, la disculpa que no habría cambiado nada, pero que podría haberme dado un cierre. En cambio, tenía pruebas. Tenía influencia. Y algo que Paul y Natalie nunca esperaron que tuviera, conocimiento completo de su plan. Si alguna vez te han subestimado, sabes el poder que surge cuando la gente no te ve con claridad. Dale me gusta, comenta y comparte si entiendes lo que significa ser considerada solo una esposa, solo una madre, solo el apoyo de alguien en lugar de una fuerza a tener en cuenta. Porque lo que sucedió después demostraría que la persona más peligrosa en la habitación es a menudo la que nadie está vigilando. La mañana después de la muerte de Paul, me senté a la mesa de la cocina rodeada de guisos de condolencias que no comí y arreglos florales que no había pedido. El teléfono de casa sonaba constantemente, amigos, colegas, parientes lejanos. Dejé que la mayoría de las llamadas se fueran al buzón de voz. Mi atención estaba en otra parte. Con la muerte de Paul, tenía poco tiempo para asegurar todo lo que había descubierto antes de que congelaran las cuentas y los bienes pasaran a sucesión. La muerte cambia drásticamente el panorama legal, y necesitaba actuar con rapidez. Primero me puse en contacto con Margaret. Necesito todo lo que tienes. Paul falleció ayer. Su voz se suavizó. Abigail, lo siento mucho. ¿Estás? Estoy bien, interrumpí. Pero necesito un informe completo de inmediato. Hoy mismo. Por supuesto, dijo, pasando de la compasión a la profesionalidad. Te lo entregaré al mediodía. Luego llamé a Benjamin. Paul ha muerto, dije sin preámbulos. Un infarto en el campo de golf. Una pausa. Mi más sentido pésame, señora Taylor. Gracias. Necesito todo el material de vigilancia, los registros bancarios, todo lo que hayas reunido. Y necesito que me consigas algo más, cualquier comunicación entre Paul y su abogado, Frank Reynolds, durante el último mes. Eso podría ser difícil de... Duplica tus honorarios. Te lo tendré todo esta noche. Con esas llamadas hechas, me permití un momento. Solo uno. Me quedé de pie junto a la ventana que daba a nuestro jardín perfectamente ajardinado y sentí la realidad sobre mí. Paul se había ido. 23 años de matrimonio terminaron no en papeles de divorcio, sino en un certificado de defunción. A pesar de todo, sentí una punzada de dolor, no por el hombre que me había traicionado, sino por el hombre con el que creía haberme casado. Por la vida que creía que habíamos construido juntos. Por el futuro que nunca fue real. El timbre sonó, devolviéndome a la realidad. Era mi hermana Kate, con los ojos enrojecidos por el llanto. «Ay, Abby», dijo, abrazándome sin devolverle el abrazo. Vine en cuanto me enteré. Kate se quedó conmigo, ocupándose de los preparativos en los que no podía concentrarme. Llamó a la funeraria, avisó a Ryan en la universidad y atendió a la avalancha de visitantes mientras yo me retiraba a mi oficina en casa. Allí, creé un nuevo archivo en mi computadora, Evidencia. Dentro, organicé todo cronológicamente, registros financieros, fotos de vigilancia, capturas de pantalla de mensajes de texto, impresiones de correos electrónicos. Hice 3 copias de todo y las guardé en diferentes lugares. Un juego fue a la caja fuerte de nuestra casa, otro a una caja de seguridad a la que solo yo podía acceder, y el tercero a una cuenta en la nube creada específicamente para este fin. El informe de Margaret llegó por correo electrónico cifrado a las 11:43. Detallaba el alcance del engaño financiero de Paul, mucho peor de lo que había descubierto inicialmente. Lakeside Property Development LLC había tomado nuestros $2,3 millones y los había utilizado para obtener financiación adicional de 3 bancos diferentes.
compraban propiedades sin los permisos necesarios, las vendían a través de empresas fantasma y evadían impuestos mediante una compleja red de entidades. Robert Foster, el hermano de Natalie, tenía un historial de transacciones inmobiliarias cuestionables y había evitado por poco los cargos de fraude en 2 ocasiones anteriores. Aún más inquietante, Paul había creado un fideicomiso a nombre de Natalie apenas 3 semanas antes, financiado con $500,000 de una cuenta que desconocía. También había cambiado el beneficiario de su seguro de vida, dividiéndolo entre Brian y ella. El paquete de Benjamin llegó por mensajería a las 18:15. Junto con el material de vigilancia que solicité, incluía algo inesperado, una conversación grabada entre Paul y Frank Reynolds desde la oficina de Paul en el banco. Benjamin había instalado un dispositivo de escucha durante su investigación. Serví una copa de vino y presioné play. Frank, necesito que esto se haga rápido, la voz de Paul llenó la habitación. El Nuevo Testamento, el fideicomiso para Natalie, todo. Paul, tienes que bajar el ritmo, respondió Frank. Esta es una reestructuración importante de tus activos. Abigail tendría motivos para impugnar. Abigail no impugnará nada porque no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. Para cuando solicite el divorcio el año que viene, todo estará resuelto. ¿Y si se entera antes? Una risa fría y desdeñosa. No lo hará. Abby no revisa las cuentas. Nunca ha cuestionado una decisión financiera en 23 años. ¿Por qué empezaría ahora? Mi mano se apretó alrededor de la copa de vino. 23 años gestionando nuestra cartera de inversiones con una rentabilidad anual del 12% mientras él se dedicaba a hacer contactos en el club de campo, y aún me consideraba un inepto financiero. ¿Has considerado cómo sería esto?, continuó Frank. ¿Transferir bienes a tu asistente justo antes de un divorcio? Cualquier juez lo haría. Es más que mi asistente, interrumpió Paul. Y no me importa cómo se vea. Quiero que se haga. Un suspiro. Bien. Tendré la documentación lista la semana que viene. Pero estoy documentando mis objeciones. Documenta lo que quieras. Simplemente hazlo. La grabación terminó. Me quedé completamente quieto, dejando que el impacto me inundara por completo. Paul no solo me había traicionado personalmente, sino que también había conspirado activamente para despojarme de mi seguridad financiera. A la mañana siguiente, recibí una llamada del agente especial Drew Matheson del FBI. Señora Taylor, lamento mucho su pérdida. Esperaba hablar con usted sobre algunos asuntos financieros relacionados con las actividades comerciales de su esposo. Sentí una fría satisfacción. A ver si adivino. Lakeside Property Development. Una pausa. Sí. ¿Cómo? Lo he estado investigando yo mismo durante los últimos 2 meses, agente Matheson. Creo que deberíamos reunirnos. Esa tarde, le conté todo lo que había descubierto sobre las operaciones de Laxheim, la participación de Robert Foster y el rastro del dinero. Lo que no mencioné fue la relación de Natalie con Paul. Era algo personal, y tenía otros planes para ella. Esto es notablemente minucioso, señora Taylor, dijo Matheson mientras revisaba mi documentación. Fui minucioso en todo lo que hice, agente Matheson. Paul simplemente no se dio cuenta. Para cuando salí del edificio federal, ya teníamos un acuerdo. Seguiría cooperando con la investigación y ellos se asegurarían de que estuviera protegido de cualquier repercusión financiera. Mientras tanto, se procedía con los preparativos del funeral. Elegí el ataúd más caro, los arreglos florales más elaborados, la parcela más prestigiosa del cementerio. Al fin y al cabo, a Paul siempre le había importado la apariencia. Yo simplemente estaba honrando sus prioridades. Envié el anuncio del funeral a todos los contactos de Paul, incluyendo a Natalie. La quería allí, en primer plano. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de lo mucho que me habían subestimado. La noche antes del funeral, Ryan llegó de la universidad. Se me partió el corazón al verlo, la viva imagen de su padre, pero con una calidez genuina de la que Paul siempre había carecido. Mamá, dijo, abrazándome fuerte. No puedo creer que se haya ido. Abracé a mi hijo, agradecida de que no supiera la verdad. Para él, su padre era un banquero exitoso, un aficionado al golf, un hombre que le había enseñado a conducir y le había ayudado con las solicitudes de ingreso a la universidad. No era un tramposo.
No era un fraude. Lo sé, cariño, susurré. Es mucho que procesar. Más tarde, mientras preparaba mi vestido negro para el funeral, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Abigail, soy Natalie. Solo quería saber si estás bien y si puedo hacer algo por ti. Paul siempre me ha hablado muy bien de ti. La audacia me dejó atónito. Me quedé mirando el mensaje, imaginándola escribiéndolo, quizá ensayándolo varias veces para lograr el tono justo de respetuosa preocupación. No respondí. No hacían falta palabras. El mañana lo diría todo. Mientras me preparaba para irme a la cama, me encontré frente al espejo del baño, observándome. Me veía diferente, más lúcida, más centrada. La mujer que me devolvía la mirada no era la esposa confiada que había vivido en la feliz ignorancia durante años. Era alguien nuevo, forjado en la traición y moldeado por la determinación. El dolor le hace cosas extrañas a la gente, le susurré a mi reflejo. De hecho, sí. El duelo puede nublar tu visión o agudizarla desmesuradamente. Puede debilitarte o transformarte en alguien formidable. Puede ser un velo tras el cual esconderse o una lente que finalmente lo enfoca todo a la perfección. Mi dolor se había convertido en un arma y estaba dispuesto a utilizarla. Si alguna vez te han tomado por tonto, si alguna vez has descubierto que tu persona más cercana creó una elaborada ficción de su vida juntos, dale a me gusta. Y suscríbete para ver qué pasa cuando la máscara de la viuda afligida oculta el rostro de una mujer que sabe exactamente cómo desmantelar la vida que su esposo construyó con su amante. Porque a veces la posición más poderosa es la que nadie ve venir. La lluvia caía a cántaros sobre el cementerio de Oakwood, las gotas golpeando el dosel negro erigido sobre la tumba. La naturaleza misma parecía decidida a lavar las mentiras junto con la suciedad y las lágrimas. Me quedé inmóvil junto al reluciente ataúd de caoba que contenía lo que quedaba de mi esposo. Ryan estaba a mi lado, con su joven rostro marcado por un dolor genuino. La voz del pastor hablaba monótonamente de la paz eterna y de una vida plena, trivialidades vacías para un hombre al que ninguno de ellos conocía de verdad. Pero mi atención no estaba en el pastor, ni siquiera en Paul. A través de mi velo negro, la observaba Natalie Foster, sentada en la primera fila, justo frente a mí, como si tuviera el mismo derecho a este momento de duelo. Su vestido negro de diseñador se ceñía a su figura, y sus pendientes de diamantes en forma de lágrima reflejaban la luz cada vez que se secaba los ojos con el pañuelo con su monograma. El cementerio se llenó de rostros conocidos. Ejecutivos bancarios con expresiones sombrías. Compañeros de golf del club de campo. Miembros de la iglesia que no habían visto a Paul en meses, pero que se sintieron obligados a asistir al funeral de un pilar de la comunidad. Frank Reynolds estaba sentado 3 filas atrás, con su incomodidad evidente en su postura rígida y su mirada desviada. Sabía lo que contenía ese testamento. Sabía lo que Paul había planeado. Lo que ninguno de ellos sabía es que yo también lo sabía. Al concluir el servicio y al invitar el pastor a los dolientes a presentar sus últimos respetos, la gente comenzó a interactuar torpemente después del funeral. Voces en voz baja. Manos juntas. Promesas de llamar que nunca se cumplirían. Recibí sus condolencias con silenciosa dignidad, sin decir nada, observándolo todo. El presidente del banco expresó la tremenda pérdida que la muerte de Paul representaba para la institución. Los compañeros de golf de Paul contaron que había estado en perfecto estado de salud momentos antes de su colapso. Viejos amigos de la universidad a quienes no conocía, que me miraban con curiosidad, como comparando mi verdadero yo con la versión que Paul había descrito de mí. Entonces se acercó, sus tacones de diseñador hundiéndose ligeramente en el suelo ablandado por la lluvia. Natalie Foster, asistente administrativa extraordinaria, rompehogares por excelencia. Abigail, dijo, con la voz entrecortada por lo que reconocí como una emoción practicada. Siento mucho tu pérdida. Paul fue excepcional. La observé a través del velo, el maquillaje cuidadosamente aplicado, el dolor calculado, la forma en que agarraba su bolso como si guardara secretos. En cierto modo, me daba pena. Era más joven, sí. Podría decirse que más atractiva según los estándares convencionales. Pero ella había sido tan engañada como yo, creyendo en las promesas de Paul de un futuro juntos mientras él nos manipulaba a ambos. Gracias por venir, Natalie, respondí con voz tranquila y controlada. Paul siempre hablaba muy bien de su asistente administrativo. Tu apoyo en el banco fue muy importante para él.
Algo cruzó su rostro, incertidumbre, quizás, o el primer indicio de que quizá había malinterpretado la situación. Bien. La incertidumbre era el primer paso para desentrañar el misterio. Estábamos todos destrozados en el banco, continuó, recuperando la compostura. Era más que nuestro director. Seguro que sí, asentí con un tono neutral, pero con un significado inequívoco. La familia se reúne en casa para una pequeña recepción. Deberías acompañarnos. Sus cejas, perfectamente esculpidas, se alzaron ligeramente. ¿En tu casa? ¿Estás segura de que es apropiado? Ladeé la cabeza, un gesto casi depredador bajo mi velo. Por supuesto. Arbor habría querido que todos sus colegas especiales estuvieran allí. A las 3. 478 Westridge Drive. Insisto. Ella dudó y asintió. Si estás segura. Completamente. Tomé su mano, sintiendo su leve estremecimiento al contacto. Hay tantas cosas sobre Paul que deberíamos hablar. Mientras se alejaba hacia su BMW Convertible, otro regalo de mi marido, comprado a través de una empresa fantasma que había rastreado hasta una cuenta en el extranjero, Ryan me miró confundido. Mamá, ¿no es esa la secretaria de papá? ¿Con la que siempre trabajaba hasta tarde? Mi hijo era más perspicaz de lo que creía. ¿Había sospechado algo desde el principio? Sí, querida, respondí, viéndola alejarse. Justo la indicada. Y creo que ya es hora de que tengamos una conversación en serio. El viaje a casa desde el cementerio fue silencioso. Ryan miraba por la ventana las calles resbaladizas por la lluvia. Le permití guardar silencio, sabiendo que necesitaba procesar su dolor a su manera. Al entrar en la entrada circular, vi las furgonetas de catering ya estacionadas junto a la acera. Kate lo había organizado todo, comida, bebidas, asientos adicionales. La recepción perfecta para el esposo perfecto. La fachada perfecta para la siguiente fase de mi plan. Ryan, dije al entrar en la casa, ¿podrías comprobar que las habitaciones de invitados estén preparadas? Algunos parientes de papá se quedarán a pasar la noche. Él asintió, agradecido por la distracción, y subió las escaleras. En cuanto se fue, fui directa a mi habitación y me quité el velo negro. Observé mi reflejo en el espejo, serena, controlada, con la mirada clara. La viuda de luto perfecta. De mi joyero, saqué la fina cadena de oro que había llevado durante 20 años, la que tenía la llavecita que abría el cajón del escritorio de Paul. Me la pasé por la cabeza, metiéndola debajo del vestido, donde la sentí fría sobre la piel. El timbre empezó a sonar con la llegada de los primeros invitados. Recorrí la casa como un espectro, aceptando condolencias, dirigiendo al personal de catering, sirviendo bebidas, interpretando mi papel con una precisión digna de un Oscar. Todo ello, sin perder de vista a Natalie una vez que llegó. Entró con cautela, como si esperara que la rechazaran en la puerta. Cuando la saludé con un cordial asentimiento, se relajó visiblemente y se dirigió a la chimenea, aceptando una copa de vino blanco de un camarero que pasaba. La observé fijamente como sus ojos se dirigían a ciertos objetos, los trofeos de golf de Paul, el cuadro que habíamos comprado en Aspen, el escritorio antiguo que había sido de su abuelo. ¿Estaba catalogando mentalmente lo que podría haber sido suyo? ¿O reconociendo objetos que él había descrito durante sus conversaciones íntimas? Frank Reynolds me acorraló en la cocina mientras preparaba otra bandeja de sándwiches. Abigail, dijo en voz baja. Cuando te sientas con ánimos, deberíamos hablar sobre el patrimonio de Paul. El bufete está aquí para ayudarte en lo que necesites. Dejé la bandeja y me volví hacia él. Frank siempre había sido amable conmigo, aunque un tanto condescendiente. El tipo de hombre que explicaba conceptos sencillos a las mujeres como si estuviera desvelando profundos misterios. La verdad, Frank, me gustaría hacerlo mañana por la mañana, respondí. ¿A las 9 en tu oficina? Sus pobladas cejas se alzaron con sorpresa. ¿Tan pronto? Apenas has tenido tiempo de... He tenido todo el tiempo que necesitaba, interrumpí, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Mañana me viene mejor con mi agenda. Si alguna vez has tenido que mantener una máscara de civilidad mientras tramabas justicia, suscríbete. El juego apenas comenzaba, y Natalie Foster no tenía ni idea de que ya estaba perdiendo. Porque a veces la venganza no se sirve caliente ni fría, se sirve con una sonrisa y una invitación a tu casa.
Nuestra casa de estilo Tudor en Bestridge se llenaba del murmullo de voces sombrías y el empalagoso aroma de flores funerarias. Cada habitación parecía latir con recuerdos que ahora cuestionaba. La escalera donde posamos para las tarjetas de Navidad. La sala de estar donde recibimos a clientes y amigos. El estudio donde él hacía llamadas nocturnas que ahora sabía que no estaban relacionadas con el trabajo. Kit transformó la sala y el comedor para la recepción. Arreglos florales de buen gusto, elegantes puestos de comida y una exposición conmemorativa de la vida de Paul. Fotos de la boda. Vacaciones familiares. Trofeos de torneos de golf. Una historia cuidadosamente seleccionada que solo contaba la mitad de la historia. Me moví por los espacios como un fantasma en mi propia casa, aceptando condolencias, dirigiendo al personal de catering, reponiendo bebidas. Todo ello sin perder de vista a Natalie. Estaba de pie, torpemente, junto a la chimenea, con la copa de vino agarrada como un escudo, intentando aparentar pertenecer a nuestras fotos familiares y a nuestra historia compartida. Varios colegas de Paul del banco se acercaron a ella, con una interacción rígida y formal. ¿Lo sabrían?, me pregunté. ¿Habría rumores sobre el director del banco y su joven asistente? ¿Habría chismes de oficina de los que no me había enterado? Ryan permaneció cerca de mí, su presencia me reconfortaba y me restringía a la vez. No pude llevar a cabo la siguiente fase de mi plan con mi hijo rondando cerca. Cariño, dije con dulzura, ¿por qué no les enseñas a tus primos los álbumes de fotos del estudio? Creo que les encantaría ver algunas fotos de las vacaciones familiares. Dudó, su instinto protector era evidente. ¿Seguro que estarás bien? Estoy bien, le aseguré. Solo necesito hablar con algunos colegas de papá sobre asuntos prácticos. Una vez que Ryan desapareció en el estudio con sus primos, me dirigí hacia Natalie. Ella me vio venir y se enderezó, levantando ligeramente la barbilla, preparándose para la confrontación, tal vez. Antes de que pudiera alcanzarla, Frank Reynolds me interceptó. Abigail, comenzó en voz baja, sé que no es el momento, pero hay algunos asuntos relacionados con el patrimonio de Paul que deberíamos discutir en privado. Mañana a las 9 de la mañana en tu oficina, Frank, respondí con firmeza. Podemos hablar de todo entonces. Su rostro denotaba sorpresa ante mi tono serio. Claro. Es solo que hay ciertos aspectos del testamento que podrían ser inesperados. Lo miré directamente a los ojos. Dudo que algo de Paul pueda sorprenderme ahora. Frank se removió incómodo, su mirada se dirigió brevemente a Natalie antes de volver a mí. Esa breve mirada lo confirmó todo. Él sabía de ellos. Había ayudado a Paul a reestructurar nuestros activos para su beneficio. A las 9 de la mañana, repetí. No llegues tarde. Mientras Frank se retiraba, continué hacia Natalie, que ahora estaba examinando las estanterías empotradas junto a la chimenea, pasando los dedos por los lomos de los clásicos encuadernados en cuero que Paul nunca había leído. ¿Buscas algo específico?, pregunté, y mi voz la sobresaltó. Solo admiraba la colección, respondió ella, recuperándose. Paul mencionó que eras un gran lector. ¿En serio? Sonreí levemente. Qué interesante que tú y mi esposo hablaran de mis hábitos de lectura. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Hablamos de muchas cosas en el trabajo. Estaba muy orgulloso de ti. Seguro que sí, respondí, acomodando una foto enmarcada en el estante. Paul y yo en nuestro 20º aniversario, con su brazo alrededor de mi cintura, ambos sonriendo. ¿Te gustaría visitar la casa? Ya que has oído hablar tanto de ella. La invitación la pilló claramente desprevenida. Oh, no quisiera molestar. Insisto, dije, señalando el pasillo. Paul habría querido que vieras la casa de la que estaba tan orgulloso. Me siguió a regañadientes mientras la guiaba por el comedor formal con su lámpara de araña de cristal hasta la terraza acristalada con vistas al jardín. Le señalé detalles arquitectónicos, mencioné fechas de renovación y le conté las cenas que habíamos organizado, haciendo de anfitriona perfecta mientras veía cómo su incomodidad aumentaba. Y dije, abriendo las puertas dobles al final del pasillo, es el estudio de Paul. La habitación era masculina y tradicional, paneles de madera oscura, sillas de cuero y paredes adornadas con sus diplomas y reconocimientos profesionales. Un gran escritorio dominaba el espacio, con una superficie meticulosamente organizada incluso después de su muerte. Paul siempre había sido meticuloso con su espacio de trabajo.
Natalie dudó en el umbral. Quizás no deberíamos. Por favor, le hice un gesto para que entrara. Paso tan poco tiempo aquí. Sería una pena que estuviera vacío y sin uso. Entró, recorriendo rápidamente la habitación con la mirada, como si buscara algo. Una prueba de sí misma, quizá. ¿Una foto escondida en un cajón? ¿Un recuerdo escondido tras un libro? Pasó muchas noches trabajando aquí, comenté, observándola atentamente. Regulaciones bancarias. Estrategias de inversión. Reuniones con clientes. Al menos, eso fue lo que me contó. Sus dedos recorrieron el borde de su escritorio, deteniéndose en la lámpara de latón de la que él se había sentido tan orgulloso. Era un hombre dedicado a su trabajo. Entre otras cosas, dije, acercándome a la ventana. Dime, Natalie, ¿qué te contó Paul exactamente sobre nuestro matrimonio? La franqueza de mi pregunta la dejó paralizada. No sé qué. No perdamos tiempo con negaciones, interrumpí con calma. Ambos sabemos lo que Paul significó para ti. Lo que me gustaría saber es qué versión de mí creó en tu mente. Sus ojos se abrieron de par en par, entre la lucha y la huida. Abigail, esto no es el momento adecuado, terminé por ella. ¿Cuándo es el momento adecuado para hablar de la aventura de mi esposo con su asistente? ¿Después del duelo? ¿Dentro de 6 meses? ¿Dentro de 1 año? Dejó su copa de vino con un golpe seco contra la superficie del escritorio. Debería irme. Todavía no, dije, dirigiéndome a la puerta, impidiéndole la salida. Apareciste en el funeral de mi esposo con unos pendientes que te compró con nuestra cuenta conjunta. Te sentaste en primera fila como si tuvieras el mismo derecho a su memoria. Lo mínimo que puedes hacer es tener una conversación sincera conmigo. Su compostura se quebró un poco. ¿Qué quieres de mí? ¿Una disculpa? No cambiará nada. No, acepté. No recuperará los 3 años que pasó construyendo una vida contigo a mis espaldas. No recuperará los $2,3 millones que invirtió con tu hermano sin mi conocimiento. No borrará el recuerdo de encontrar fotos de ustedes dos juntos en habitaciones de hotel en 3 estados. Su rostro palideció. ¿Lo sabías? Lo sé desde hace meses, confirmé. Cada mensaje. Cada foto. Cada transferencia. Cada promesa que te hizo. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó con genuina confusión en su voz. Porque el conocimiento es poder, Natalie. Y necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba antes de actuar. Miró hacia la puerta, calculando su escape. Debería. Aún no hemos terminado, dije con firmeza. Después de que todos se vayan. A las 9. Tú y yo tendremos una conversación formal sobre el patrimonio de Paul y tu papel en él. ¿Mi papel? Su voz se alzó levemente. No tengo ningún. ¿El condominio en Riverside Heights? ¿La cuenta conjunta en First Merchants? ¿El seguro de vida? ¿El fideicomiso a tu nombre? Arqueé una ceja. Ese tipo de papel. Me miró sin palabras mientras su rostro se daba cuenta de todo. No solo sabía del asunto, sino que lo sabía todo. A las 9, repetí. En esta habitación. Después de que se vayan los demás. Me di la vuelta y salí, dejándola sola en el estudio de Paul para que contemplara exactamente lo mucho que me había subestimado. De vuelta en la recepción, encontré a Ryan buscándome. Mamá, ¿estás bien? Desapareciste un rato. Le acaricié el pelo, tan parecido al de su padre. Estoy bien, cariño. Solo le estaba enseñando el estudio a una colega de papá. Necesitaba un momento a solas. Miró por encima de mi hombro y vio a Natalie saliendo del pasillo, visiblemente conmocionada. ¿Otra vez esa secretaria? ¿Qué le pasa? Eso, dije en voz baja, es exactamente lo que vamos a descubrir. Si alguna vez tuviste que mantener la compostura al enfrentarte a alguien que intentó destruir tu vida, dale a me gusta. Porque a veces la venganza más satisfactoria empieza por hacerle saber a tu enemigo cuánto sabes. Estén atentos para ver qué sucede cuando finalmente se desvelen las máscaras y la verdad tenga consecuencias. No se pierdan lo que viene a continuación. La casa se fue vaciando poco a poco a medida que avanzaba la noche. Los vecinos se marcharon con promesas de guisos y apoyo.
Los colegas del banco se marcharon con un incómodo apretón de manos y la mirada desviada. Los familiares se retiraron entre abrazos llorosos y susurrando trivialidades. A las 8:30, solo quedaban Ryan y Natalie. Mi hijo, emocionalmente agotado, se había retirado a su habitación después de asegurarle que estaría bien. Descansa un poco, cariño, le dije, besándole la frente. Mañana será otro día duro. En cuanto la puerta de Ryan se cerró, miré mi reloj. Faltaban 20 minutos para nuestra confrontación programada. Aproveché el tiempo para prepararme, quitándome la fachada de viuda como si me quitara un disfraz. Me cambié el vestido de funeral por una sencilla blusa y pantalones negros. Me quité el anillo de bodas y lo coloqué en un pequeño plato de porcelana sobre mi tocador. Me solté el pelo de su recogido, dejándolo suelto sobre los hombros. Pequeños cambios, pero significativos. Ya no estaba haciendo de viuda afligida. A las 9 en punto, me dirigí al estudio de Paul, con la llave del cajón de su escritorio colgando de la cadena que llevaba al cuello. Como era de esperar, Natalie ya estaba allí, examinando los trofeos de golf expuestos en los estantes de caoba. ¿Sentimental?, pregunté desde la puerta, sobresaltándola. Se dio la vuelta y se llevó una mano a la garganta, donde esos pendientes de diamantes reflejaban la luz de la lámpara. Solo estaba. ¿Buscas algo? Entré en la habitación y cerré la pesada puerta de roble tras de mí con un clic definitivo. ¿O quizás esperando a que me vaya a la cama para que pueda servirte lo que Paul te prometió? Abigail, estás alterada, dijo, intentando recuperar la compostura. No estás pensando con claridad. El dolor puede hacer que la gente imagine. Al contrario, interrumpí, dirigiéndome al escritorio de Paul y abriendo el cajón de abajo con mi llave. Estoy pensando con total claridad por primera vez en años. Saqué un grueso portafolios de cuero y lo coloqué sobre el escritorio, entre nosotros. El sonido que hizo contra la superficie pulida fue denso y definitivo. ¿Sabes qué es esto?, pregunté, manteniendo el contacto visual. Ella meneó la cabeza, pero sus ojos permanecieron fijos en la cartera como si de repente ésta pudiera abrirse y morderla. Estas son pruebas, dije, abriendo el cierre y revelando documentos perfectamente organizados, separados por pestañas de colores. Extractos bancarios. Recibos de hotel. Fotografías. Mensajes de texto impresos y con fecha. Saqué una carpeta roja aparte. Y estos son los documentos de Lakeside Property Development LLC. La inversión secreta de Paul con tu hermano, financiada con $2,3 millones de nuestras cuentas conjuntas. Su rostro se contorsionó por la sorpresa, y la cuidadosa máscara de compasión se desmoronó por completo. ¿Cómo? Lo sé desde hace meses, Natalie, dije con voz firme y fría. De todo. El romance que empezó durante la conferencia bancaria regional en Denver. Las transferencias de dinero a cuentas a nombre de ambos. Quizás, concedí, ordenando los documentos con precisión metódica. Pero se casó conmigo. Y en este estado, eso significa algo legalmente vinculante. Deslicé otro documento sobre la superficie pulida del escritorio. Este es nuestro acuerdo postnupcial, firmado hace 3 años cuando Paul tuvo aquella pequeña indiscreción con su instructor de golf. Estaba tan ansioso por enmendarse que no leyó la letra pequeña que añadió mi abogado. Ella lo recogió con manos temblorosas. Su costosa manicura reflejó la luz mientras sus dedos agarraban el papel con demasiada fuerza. Cláusula de infidelidad. Página 4, párrafo 6, señalé. En caso de adulterio comprobado, el cónyuge fiel recibe el 80% de todos los bienes conyugales, incluidos los transferidos u ocultos dentro de los 5 años siguientes al descubrimiento. No puedes probar. Acabo de mostrarte la prueba, interrumpí, tocando el portafolio. La cual ya compartí con nuestros abogados. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es lo que encontré mientras rastreaba los millones desaparecidos de Paul. Tu hermano no es solo un promotor inmobiliario, ¿verdad? Ha estado usando la inversión de Paul para comprar y vender propiedades sin los permisos necesarios, evadiendo impuestos a través de empresas fantasma registradas a nombre de tu abuela. Su rostro palideció bajo el maquillaje, y el pulso le latía visiblemente en la sien. Eso no es cierto. La División de Delitos Financieros del FBI no está de acuerdo, respondí, sacando una tarjeta de visita del bolsillo y colocándola sobre los documentos. Agente especial Drew Matheson.
Hemos tenido varias conversaciones enriquecedoras en los últimos 2 meses. No tenías derecho a revisar sus cosas, a espiarlo. Tenía todo el derecho, la interrumpí, elevando ligeramente la voz por primera vez. Era mi esposo. Esas eran nuestras cuentas conjuntas. Ese dinero se ganó durante nuestro matrimonio. Y ahora, esto es lo que va a pasar. Puede que a Paul le aburra, pero al menos no me acusan de obstrucción a la justicia. Estás mintiendo, dijo ella, pero su voz tembló con incertidumbre. Saqué el teléfono del bolsillo, abrí una conversación grabada y le di al play. La voz de Paul llenó la habitación. Debemos tener cuidado con las transferencias del Lakeside. Abby nunca revisa las cuentas, pero aún así se requiere su firma para cualquier cantidad superior a 50,000. Le diré que es para la expansión de la nueva sucursal. Detuve la grabación. Tengo horas de esto. Desde la oficina en casa, la casa del lago, incluso tu encantador apartamento en Willow Street, donde creías ser tan discreto. Natalie se recostó en su silla, luciendo repentinamente mayor. No puedo ir a la cárcel. Robert me prometió que las inversiones eran legítimas. Entonces, la cooperación es tu mejor opción, respondí, suavizando un poco la voz, no por compasión, sino por ventaja estratégica. Empezando por devolverte todo lo que Paul te dio y firmar una exención legal reconociendo que no tienes derecho a su patrimonio. No lo entiendes, suplicó, repentinamente desesperada. Íbamos a casarnos. Me lo prometió después de que Ryan se graduara. Me prometió una eternidad en la Capella of Eversad en el año 2000, la interrumpí. Sus promesas no valieron mucho, como ambos hemos descubierto. Me miró fijamente, con el rímel corrido bajo unos ojos que de repente parecían vacíos. ¿Qué quieres de mí? Te lo dije. Desaparece. Firma los papeles que mi abogado enviará mañana renunciando a cualquier derecho sobre la herencia de Paul. Devuelve los regalos, incluidos esos pendientes. Y testifica contra tu hermano si es necesario. ¿Y si no lo hago? Sonreí entonces, la primera expresión sincera desde la muerte de Paul. Ni cálida ni amable, sino satisfecha, como un depredador que finalmente ha acorralado a una presa esquiva. Entonces te destruiré como tú intentaste destruirme. No con lágrimas ni rabietas, sino con pruebas, abogados y agentes federales. Me pasé 4 meses preparándome mientras ustedes dos pensaban que solo era una ama de casa despistada que organizaba cenas. Resulta que, llevar 23 años al frente de una casa le enseña a una mujer a planificar para cualquier contingencia. Me puse de pie, recogiendo la carpeta. Tiene hasta mañana al mediodía para decidir. El agente Matheson espera su llamada de cualquier manera, como testigo o como sujeto de investigación. Usted decide. Mientras caminaba hacia la puerta, ella me gritó con la voz quebrada, él nunca te amó. No como me amó a mí. Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta, y la miré. El amor sin respeto no es amor, Natalie. Es solo otra forma de uso. Y Paul nos usó a ambos. La diferencia es que solo uno de nosotros sigue en pie con la dignidad intacta. La dejé allí, en el estudio de Paul, rodeada de los restos de su vida y la evidencia de su complicidad. Al cerrar la puerta, oí lo que parecía un sollozo. No supe si de pena o de miedo. Y, la verdad, me daba igual. Si alguna vez has tenido que reclamar tu poder a alguien que intentó menospreciarte, dale a me gusta. Porque a veces la justicia no proviene de los tribunales ni del karma, sino de tu propia negativa a ser víctima. Suscríbete para ver qué pasa cuando una mujer subestimada finalmente muestra todo su poder. El enfrentamiento fue solo el principio, espera a ver qué pasa después. A la mañana siguiente, me senté frente a Frank Reynolds en su elegante oficina del centro. Su silla de cuero crujió cuando se movió incómodo, dejando el testamento de Paul sobre el escritorio, entre nosotros. Llegué en punto a las 9, vestida con un traje azul marino a medida que Paul jamás había visto. Otro pequeño gesto de reivindicación, ropa que había comprado para mí, no para complacerlo. Josephine, empezó Frank con cuidado, aclarándose la garganta, antes de entrar en detalles, quiero expresarte de nuevo mis más sinceras condolencias. Paul era un buen amigo. ¿De verdad?, pregunté con suavidad. Me pregunto si los buenos amigos se ayudan mutuamente a ocultar bienes a sus esposas. Frank se sonrojó. Tiró del cuello de su camisa como si se le hubiera apretado de repente.
No sé qué. No perdamos tiempo con negaciones, interrumpí. Ambos sabemos que hay complicaciones en el testamento de Paul. ¿Cambios de hace 3 semanas? ¿El fideicomiso de Natalie? ¿La división del seguro de vida? Frank se quedó boquiabierto, con la taza de café suspendida a medio camino de sus labios. ¿Cómo? Frank, cierra la boca. Pareces un pez jadeando. Dejé el bolso y me incliné hacia adelante. Paul no era tan listo como creía. Tú tampoco, ayudándolo a reestructurar nuestros activos sabiendo perfectamente en qué participabas. Dejó la taza y se pasó la mano por el pelo ralo. No fue así, Abby. Intenté disuadirlo. ¿Tengo obligaciones profesionales con mi cliente? ¿Ante quién? ¿Tu cliente o la justicia? Saqué una memoria USB de mi bolso y la deslicé sobre la caoba pulida. Esto contiene documentación de cada violación ética que has cometido mientras ayudabas a Paul a reestructurar nuestros activos. Conflictos de intereses. Omisión de información. Posiblemente incluso conspiración para defraudar a tu cónyuge. La sangre se esfumó del rostro de Frank, haciendo que los capilares rotos de su nariz resaltaran como ríos carmesí. Abigail, por favor. No me interesa arruinar tu carrera, Frank. Solo quiero lo que legalmente me pertenece. Abrí mi portafolio y saqué un montón de documentos. Estos ya están archivados en el juzgado. Pruebas de la infidelidad de Paul, que activó el acuerdo postnupcial. Pruebas de fraude en las modificaciones recientes a su testamento, realizadas bajo coacción e influencia indebida de Natalie. ¿Coacción? Esa es una acusación grave. Mensajes de texto entre Paul y Natalie hablando del ultimátum de su embarazo, un embarazo que misteriosamente abortó tras la modificación del testamento. Amenazándome con contármelo todo a menos que él la cuidara. Eso es coacción de manual, ¿no? Señalé otro documento. La declaración jurada de tu propia secretaria sobre las frecuentes visitas de Natalie, sus discusiones con Paul y la visible angustia de él tras la modificación del testamento. Frank parecía estar mal físicamente y se aflojó la corbata. ¿Laurie te dio una declaración? La gente se da cuenta de las cosas, Frank. Sobre todo los empleados leales que no apreciaron ver a su jefe contribuir a destruir un matrimonio de 23 años. Se desplomó en su silla, derrotado. ¿Qué quieres que haga? Tu trabajo. Presenta la petición para invalidar los cambios recientes al testamento de Paul. Haz cumplir el acuerdo postnupcial. Y deja de ser cliente de Natalie antes de que te arrastre a la investigación de fraude de su hermano. ¿Investigación de fraude? Sonreí levemente. Deberías leer la sección de negocios más a menudo. O revisar tus mensajes. El FBI allanó las oficinas de Lakeside Development esta mañana. Frank tomó su teléfono con manos temblorosas y revisó las notificaciones. Dios mío, Abby. ¿Cuánto tiempo hace que sabes de todo esto? Lo suficiente para protegerme a mí y a mi hijo, respondí, levantándome y recogiendo mis cosas. Paul me subestimó. Tú también. Natalie también. Ese fue su error colectivo. Al llegar a la puerta, Frank me llamó en voz baja. Por si sirve de algo, lo siento. Paul no siempre fue así. Hice una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. Sí, lo era, Frank. Simplemente no queríamos verlo. Pero eso es lo que pasa con la muerte, lo enfoca todo a la perfección. Afuera, respiré hondo el aire fresco de la primavera, sintiéndome más ligera que en meses. Revisé mi teléfono y encontré 3 llamadas perdidas de Natalie y un mensaje de texto. He pensado en lo que dijiste. Hablemos. ¿Nos vemos en la oficina de Paul a las 2 de la tarde? Sonreí para mis adentros. Intentaba recuperar el control, desviar la confrontación a su territorio. ¿Creía que el ambiente bancario le daría ventaja? ¿O planeaba una contramedida desesperada? Le respondí, no. En la oficina de mi abogado. Al mediodía. Los papeles estarán listos para que los firmes. Su respuesta llegó rápidamente. Está bien. Pero primero quiero hablar en privado. No hay nada más que discutir, respondí. Firma los papeles, devuelve los regalos y coopera con la investigación. Esas son las condiciones. Guardé el teléfono en el bolso y caminé hacia mi coche. Al mediodía,
Natalie firmaría la autorización legal. Al final del día, se presentaría la solicitud de revisión del testamento. En una semana, la investigación del FBI sería de conocimiento público. Todo estaba saliendo exactamente como lo había planeado. Si alguna vez has estado en una situación en la que alguien pensó que podía ser más listo que tú y descubrió que estaba jugando a las damas mientras tú jugabas al ajedrez, dale a me gusta. La satisfacción de ver cómo se dan cuenta no tiene precio. Y suscríbete para ver cómo termina esta historia. Porque cuando una mujer ha sido llevada al límite, cuando ha sido traicionada y subestimada, cuando finalmente decide recuperar su poder, es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. 6 meses después, me encontraba en el mirador de nuestra, ahora mi, casa del lago, observando las hojas otoñales danzar sobre el agua en brillantes tonos carmesí y dorado. Ryan había vuelto de la universidad para pasar el fin de semana pescando en el muelle con su novia. Lo peor del dolor ya había pasado para él, aunque aún le quedaban preguntas sobre su padre. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogado: acuerdo con Barrett completado. Se retiraron todos los reclamos. Se firmó un acuerdo de confidencialidad. Otro mensaje decía: su hermano aceptó un acuerdo con la fiscalía. Ella se mudó a Phoenix. Se acabó. Exhalé lentamente, sintiendo que se me quitaba un peso de encima que ni siquiera sabía que aún llevaba encima. Por fin había terminado. Los meses posteriores al funeral de Paul fueron muy ajetreados. El banco realizó una investigación interna, lo que resultó en que la junta directiva pidiera la renuncia de Natalie. La investigación del FBI sobre Lakeside Property Development se hizo pública, obligando a Robert Foster a aceptar un acuerdo con la fiscalía para evitar una sentencia más larga. Y el testamento revisado de Paul fue impugnado con éxito, y el tribunal confirmó nuestro acuerdo postnupcial. Durante todo el proceso, protegí a Ryan de lo peor. Sabía que su padre había tomado algunas decisiones financieras cuestionables, pero le había ahorrado los detalles del asunto. No necesitaba que sus recuerdos se mancharan más de lo necesario. La casa del lago había sido el orgullo y la alegría de Paul, el único lugar al que nunca la había llevado, quizá por un retorcido respeto a nuestras tradiciones familiares. Ahora era mía, junto con casi todo lo que había construido. No por venganza, sino porque estaba preparada. El viento arreció, trayendo el aroma a pino y humo de leña a través del agua. Cerré los ojos, recordando la última vez que estuvimos allí en familia, Paul distraído, mirando constantemente su teléfono, mientras Ryan y yo intentábamos fingir que todo era normal. Qué desesperada había estado entonces por aferrarme a la ilusión de nuestra vida perfecta. Esa noche, mientras Ryan y su novia preparaban la cena en la cocina, me senté en la terraza con una copa de vino, contemplando cómo el atardecer teñía el lago de dorado y carmesí. El silencio se sentía más apacible que vacío. Pensé en Natalie, comenzando de cero en algún lugar del desierto, despojada de la vida que había intentado robarme. El enfrentamiento en el despacho de mi abogado había sido breve pero decisivo. Llegó con aire desafiante, pero se fue destrozada, renunciando a cualquier derecho sobre la herencia de Paul, accediendo a devolver todos los regalos y comprometiéndose a cooperar con la investigación del FBI sobre los negocios de su hermano. Ya no la odiaba. Tampoco odiaba a Paul, aunque la traición aún me dolía cuando me permitía reflexionar sobre ella. Pero había aprendido algo valioso de toda aquella experiencia: que me subestimaran era, en realidad, mi mayor ventaja. Ambos habían visto lo que querían ver: una esposa devota, una ama de casa, alguien a quien era fácil engañar y luego descartar. Ninguno se había molestado en mirar más a fondo, en reconocer a la mujer que había administrado sus finanzas, organizado sus vidas y forjado su posición social. La mujer que notaba cuando los números no cuadraban, cuando las historias no cuadraban, cuando los patrones cambiaban. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido: espero que estés satisfecho. Me lo has quitado todo. Natalie. Ya rompiendo la prohibición de contacto. No respondí de inmediato. En cambio, tomé un sorbo de vino, saboreando el momento. Luego escribí: no todo, Natalie. Solo lo que me correspondía por derecho. El resto, las mentiras, la traición, la deshonra, te lo dejo para que lo conserves. Te sienta mejor que a mí. Bloqueé el número, dejé el teléfono y volví a centrarme en el atardecer. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Estaba listo para todos ellos.
Ryan se unió a mí en la terraza y me puso una mano suave en el hombro. ¿Estás bien, mamá? Te ves diferente últimamente. Cubrí su mano con la mía, sonriéndole. Soy diferente. Más fuerte. Papá habría estado orgulloso de cómo manejaste todo, dijo, y la inocencia en su declaración retorció algo dentro de mí. Tal vez, respondí en voz baja. Pero estoy orgulloso de mí mismo, y eso es lo que importa ahora. La verdad permanecería enterrada con Paul. Ryan no necesitaba saber cómo su padre nos había traicionado, lo cerca que estuvimos de perderlo todo, ni lo que yo había tenido que hacer para salvar lo que quedaba. Algunos secretos tenían un propósito. Algunas verdades eran demasiado costosas. Si alguna vez has tenido que reconstruirte tras una traición, si alguna vez has descubierto una fuerza que no sabías que poseías, suscríbete. Porque a veces las historias más poderosas no son de venganza, sino de recuperación. Y esta historia, amigos míos, fue solo el comienzo de la mía. Mientras la oscuridad se cernía sobre el lago, me hice una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que nadie me hiciera invisible. Nunca más sería el personaje secundario de mi propia vida. La viuda de negro había emergido de las sombras, reclamando no solo el legado de su esposo, sino también su propio poder. Y al final, esa fue la venganza más dulce de todas. El camino del descubrimiento a la resolución me había cambiado radicalmente. Ya no era la mujer que aceptaba cualquier pequeño detalle de atención que mi esposo se dignaba brindarme. Ya no era la mujer que ignoraba las verdades incómodas. Había tomado el control no por venganza, sino por necesidad. No para destruir, sino para preservar lo que por derecho nos pertenecía a mí y a mi hijo. Al hacerlo, descubrí aspectos de mí que desconocía: fuerza, resiliencia, pensamiento estratégico y una determinación inquebrantable. Lo más importante es que aprendí que el mayor poder a menudo reside en la paciencia. Mientras que Paul y Natalie habían sido imprudentes en su pasión y avaricia, yo había sido metódico en mi respuesta. Aunque me habían subestimado constantemente, yo los había visto con claridad tal como eran. Mientras observaba cómo la última luz se desvanecía en el cielo, me di cuenta de algo profundo. A veces la victoria más completa no proviene de destruir a tus enemigos, sino de recuperar tu propio valor a pesar de ellos. Paul y Natalie intentaron borrarme de mi propia historia. En cambio, la reescribí por completo, a mi manera. La traición que podría haberme destrozado me forjó en algo más fuerte, más definido, más auténticamente yo. Si ves esto y te sientes infravalorado, ignorado o dado por sentado, recuerda esto: tu mayor fortaleza puede ser invisible para quienes creen conocerte mejor. Tu poder no reside en lo que otros ven en ti, sino en lo que sabes de ti mismo. Presione el botón de suscripción y únase a nuestra comunidad de personas que se niegan a ser disminuidas, que eligen la recuperación en lugar de la resignación, que entienden que a veces la mejor venganza no es solo sobrevivir, sino prosperar. Deja un comentario abajo compartiendo cómo recuperaste tu poder tras una traición. Tu historia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy. Porque toda gran historia de regreso comienza con la decisión de escribir tu propio final.